Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en esta capacitación. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es las mejores prácticas de recursos humanos enfocado para el sector inmobiliario de una empresa muy importante que se llama Equipos Humanos Colombia. Aquí en la invitación podemos ver los temas que vamos a tocar: entorno empresarial, organización y requerimientos de fuerza laboral, sistemas de evaluación de competencia, reclutamiento y selección, contratación y vida laboral y nómina electrónica. Entonces, pues sin más, le doy paso a Javier Benítez y al señor Ricardo Quevedo, que ya tienen más de 25 años de experiencia en el sector de recursos humanos y pues que hoy nos vienen a dar unas mejores prácticas para este tema. Entonces, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Angélica, buenos días, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, Ok, te escucho bueno, muchas perfecto. gracias y bienvenidos todos. La idea, pues como lo mencionaba Angélica en un principio, básicamente es darles unos tips sobre algunos temas que tienen que ver con recursos humanos. Posteriormente me va a acompañar Ricardo Quevedo. Ricardo es ingeniero de sistemas y pues maneja desde hace muchísimos años temas relacionados con administración de nómina y nos va a hablar sobre nómina electrónica también. Entonces, bueno, yo voy a cerrar acá mi video para poder iniciar la presentación. Bueno, los temas y el objetivo, como lo mencionábamos y lo mencionaba Angélica, pues es poner a disposición de ustedes unas herramientas sencillas basadas en la experiencia que hemos tenido en el manejo de los recursos humanos. Básicamente eso es la idea. Vamos a tener entonces el contenido, pues básicamente vamos a hablar del entorno empresarial, que es donde nos movemos todos los días y donde se mueve pues toda la gente de la organización y pues sobre la cual tenemos que trabajar. Los requerimientos basados en esa organización o en ese entorno empresarial donde nos estamos moviendo, qué requerimientos de personal tenemos y cómo se puede llegar allá, qué competencias deben tener esas personas que nos van a acompañar en nuestra vida laboral, y cómo las vamos a reclutar. Y vamos a hacer un paréntesis ahí sobre los temas que tienen que ver con el tema que tiene que ver todo con el proceso de las entrevistas. Luego ya entra Ricardo con el tema de contratación, vida laboral y nómina electrónica. Entonces, siguiendo, vamos acá en el entorno empresarial. Entonces, como lo he mencionado, las empresas son una familia. Las empresas pueden tener las mejores máquinas, podemos tener la mejor página web en la organización, podemos tener las mejores instalaciones, pero si no tenemos el recurso humano adecuado, pues no vamos a tener nada. Las personas son las que hacen las organizaciones realmente. En ese orden de ideas, dentro del entorno empresarial, debemos tener un direccionamiento organizacional. La visión y la misión por lo general están colgados por allá en una sala de juntas o en alguna parte de la empresa, pero no están actualizadas, no se viven esos procesos de visión y misión. La visión es importantísima porque es proyectar la compañía hacia un futuro, es tener un objetivo claro y en ese mismo orden de ideas la gente va a poder trabajarlo. Y la misión es cómo lo vamos a lograr, o sea, el paso a paso, el día a día de cómo vamos a lograr ese direccionamiento organizacional de a dónde vamos a llegar. Y hoy en día son muy importantes el tema de los valores corporativos porque sobre ellos basamos todas las políticas y todas las normas de la compañía, ¿sí? Los valores, pues, como lo mencionamos, son todas las normas morales que deben regir la organización y lo más importante es vivenciarlos. Algunos, honestidad, confianza, integridad, honestidad en la palabra, honestidad en el compromiso, confianza que yo le doy a mis clientes de que les voy a cumplir, confianza que le doy a mi jefe en el sentido de que lo voy a cumplir con lo que me ha solicitado, y la integridad que enlaza pues prácticamente todo. Hay otra cantidad de valores que se pueden tener y eso se viven desde casa, comienzan desde pequeñitos. Si yo ya tengo una visión, tengo una misión, sé para dónde voy, tengo que ver muy claros cómo lo voy a lograr. Entonces, por eso es muy importante tener objetivos organizacionales en la compañía. Si yo no tengo objetivos claros, específicos, medibles, que sean razonables, que tengan relevancia con mi rol dentro de la organización y que sean a tiempo, que se cumplan dentro de un periodo de tiempo,
pues va a ser muy difícil poderlos cumplir. En el tema de los objetivos, la parte de que sean específicos es muy importante porque es la definición clara y precisa de lo que voy a realizar y cómo lo voy a realizar. Es muy importante dejarlos claros en cuanto a cómo los voy a medir para no evitar problemas el día de mañana cuando estemos haciendo una evaluación del cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Que sean alcanzables, que sean realistas, que se puedan cumplir, ¿sí? Y obviamente que tengan una relación tanto con la compañía como con mi rol y enmarcados dentro de un periodo de tiempo. Entonces, retomamos. Tengo un entorno empresarial en el cual las personas son la base. Tengo una visión, una misión, unos objetivos y tengo unos valores corporativos. Teniendo en cuenta ya esto, ¿sí? Ya va a ser mucho más fácil para nosotros entrar a mirar qué es lo que yo necesito dentro de la compañía, ¿sí? En ese orden de ideas es muy importante tener una descripción de cargos o un resumen o objetivo de la posición. En las compañías jerárquicamente hay unos roles, ¿sí? Hay unas compañías que son más planas, hay otras que son más triangulares, donde hay una presidencia, una vicepresidencia, en fin. Lo importante es que siempre haya un responsable de definir la visión y la estrategia que por lo general la alta dirección, la junta directiva, los dueños, los socios, ¿sí? Que haya una persona o un líder que se encargue de organizar y controlar la ejecución de esas políticas que han fijado desde la dirección, que por lo general lo llamamos una gerencia. Hay unos mandos medios que son los que supervisan al personal en la acción de entregar el día a día y el cumplimiento de esas metas, ¿no? Y ya entramos con algunos contribuidores individuales que ya son personas más técnicas, que son los que hacen y apoyan toda la labor del proceso del desarrollo de los objetivos. Hay supervisor operativo y operativo que ya más es a nivel industrial, digámoslo, pero lo importante en todo esto entonces, teniendo el entorno empresarial en el cual nos movemos y sobre el cual nos basamos, teniendo una visión, objetivos, claridad, ya podemos entrar a mirar de dónde y qué es y qué necesitamos realmente dentro de la organización, haciendo un resumen objetivo de la posición. Escrito, tiene que estar preferiblemente que la gente lo conozca, más adelante lo vamos a ver. Ya teniendo eso, ahora miremos qué son las tales competencias. Las competencias es un conjunto de capacidades, conocimientos y habilidades que tiene una persona para poder cumplir o desempeñar una función determinada, ¿sí? Las competencias laborales son muy importantes al momento de entrar a evaluar una persona para un cargo. Dentro del tema de competencias hay muchas, digamos, definiciones. Como lo advertíamos en un principio, no somos psicólogos ni abogados, pero pues dentro de la experiencia que tenemos, yo he encontrado dos clasificaciones básicas de las competencias. Unas competencias conductuales que están instaladas en el ser humano, que vienen de las vivencias y experiencias de la vida, o sea, ya vienen ahí, están ahí, y unas técnicas que pueden ser adquiridas en la escuela, en la academia, en la universidad, en el colegio. Eso es básicamente los dos tipos de competencias que tenemos. En ejemplo de competencias, tendríamos entonces unas competencias conductuales como la honestidad. La honestidad no se aprende en una universidad, la honestidad se vive durante el desarrollo de mi vida. El tema de actitud de servicio es algo que va con la persona, ¿sí? Yo puedo desarrollar la actitud de servicio, mas no puedo instalarle a una persona que tenga actitud de servicio si no tiene la capacidad para tenerlo, ¿sí? Lo mismo que el liderazgo. El liderazgo es una aptitud que tiene la persona, ¿sí? Yo no puedo sentarlo en una escuela o una universidad y decirle liderazgo 2 puntos es hacerte las cosas fácil y comenzar a dictarle una charla sobre eso. Puedo desarrollarlo si la persona tiene la capacidad para desarrollarlo. El tema de comunicación efectiva, esa habilidad para intercambiar ideas con otras personas de una forma objetiva, es una habilidad que tiene la persona en comunicación. Se puede desarrollar y se puede apoyar en la vida, pero si no, vuelvo y digo, no tiene la capacidad para poderlo hacer, la cualidad, digámoslo, para poderlo hacer, pues no lo va a poder lograr nunca. El tema de negociación, que es muy importante en nuestro día a día inmobiliario, ¿sí? Esa habilidad para lograr acuerdos gana-gana, o sea, que el cliente repita, que el cliente vuelva, ¿sí? No que yo a esa inmobiliaria no vuelva a entrar porque entré una vez y salí perdiendo. Entonces, esa parte de la habilidad en negociar es algo que también va muy en el interior de la persona.
En cuanto a competencias técnicas, como lo decía, son aquellas que se pueden aprender en la escuela. Yo puedo aprender inglés, obviamente si tengo la habilidad para aprenderlo también, pero lo puedo aprender a administrar, puedo aprender contabilidad, ¿sí? Puedo aprender de sistemas, tengo que tener una habilidad de todas maneras, pero ya más técnicas que se pueden aprender en la universidad, en el colegio. Teniendo en cuenta ya entonces qué va a hacer la persona, qué competencias requiere, ahora vamos a mirar un poco los procesos de selección. Hoy en día ya los procesos han ido cambiando un poco en cuanto a la estrategia, porque lo que buscamos es atraer al mejor talento, que mi empresa tenga una marca empleadora, que yo sea una persona o una empresa a la cual las personas quieran entrar a trabajar allá. Entonces, basado en eso, es muy importante lograr un ambiente adecuado dentro de la compañía y pues obviamente a través de la publicidad y de las diferentes redes hacernos conocer. Hay muchas compañías, hoy en día hay un sistema que es el Best Place to Work, el cual evalúa el mejor ambiente para trabajar, incluso hay una inmobiliaria ya ahí dentro de ese proceso. Entonces, todo eso son estrategias para atraer a las personas y al mejor talento a nuestra organización. Sin embargo, pues bueno, hay algunos procesos que podemos cumplir para poder lograr una selección adecuada. Lo primero, una convocatoria, ¿sí? Si yo tengo una base de datos por aquello de que tengo buena marca empleadora, en mi página web aparece allá, trabaje con nosotros, déjenos su hoja de vida, o simplemente estar recogiendo hojas de vida y las va uno almacenando, las va uno organizando, las va uno guardando dependiendo del perfil que le vayan llegando. Es bueno cuando ya tenga una vacante o una necesidad de selección. Puede hacer una convocatoria interna o externa. Interna es promover personal o externa a través de redes sociales, páginas especializadas, búsqueda en el mercado. Me voy al mercado a buscar, o sea, a ver cómo puedo cazar esos talentos, bien sea de manera interna en mi compañía o con personal de mi compañía, o contrato una persona que me haga eso. Hay muchas compañías que hacemos labores de cazatalentos. Después de eso, pues bueno, ya viene todo ese proceso de selección, que es el recibo y la clasificación de los currículums. Generalmente se hace primero una validación telefónica con la persona para ver cómo está a nivel de salario, en fin. Ya viene una entrevista por competencia donde podamos vivenciar esas competencias que el cargo requiere, ¿sí? Se puede hacer un assessment o unas pruebas psicológicas. Es mejor un assessment en el cual la persona sea enfrentada ante una situación y cómo actúa con esa situación. Hay varias herramientas en el mercado de assessment y se toma una decisión ya para efectos de pasar al tema de la contratación. La contratación es muy importante, hacer un estudio de seguridad o por lo menos chequear unas referencias de esa persona hacia dónde va a ir. Incluso en algunas personas hoy en día, cosas que a mí no me gusta mucho, hacen polígrafo, pero bueno, eso ya es política de cada compañía. El estudio de seguridad lo puede contratar también con una compañía o simplemente a través de las mismas redes sociales, en Facebook. Uno puede entrar a la página de la Policía Nacional y con la cédula de ciudadanía le dan los datos si la persona ha tenido o no algún inconveniente. La página de la Procuraduría también, con la cédula de ciudadanía, pueden investigar a la persona. Si tiene acceso a data crédito, lo puede hacer obviamente con la autorización de la persona. Algunas empresas hacen visitas domiciliarias, ¿sí? Donde van y visitan a la persona y pues bueno, tiene todo un protocolo de manejo, ¿sí? El examen médico de ingreso es muy importante y más hoy en día a la luz de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Porque allí sabemos el estado de salud de la persona. Luego viene pues todo el tema de contratación y aquí es muy importante recomendar que la contratación se haga antes de que la persona inicie el día de la labor, o sea, firme contrato ayer para iniciar hoy, de manera que pueda afiliarlo a todo el sistema de seguridad social y evitar riesgos para la compañía. Y luego viene todo el tema del onboarding, o sea, el proceso de inducción, del cual pues voy a pasar a hablar ahorita. Dentro de las técnicas para la entrevista, y haciendo un paréntesis a esto que veníamos hablando, el objetivo de la entrevista es conseguir toda la información que yo necesite de esa persona para cubrir el puesto vacante.
debemos centrarnos en lo que esperamos de esa persona, o sea, cómo la vemos dentro de la organización, cómo entraría dentro de los valores y dentro de el ambiente laboral de la compañía esa persona. La parte técnica la evalúa uno de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al trabajo que haya realizado y pues en la conversación que pueda tener en un momento determinado con el jefe, explore ya más a fondo el tema de las competencias técnicas de esa persona. Pero lo importante de la entrevista inicialmente es ver cómo esa persona empata dentro de la organización y cómo yo como jefe, cuando me toque la entrevista como jefe, tengo feeling con esa persona. La entrevista hay que prepararla, hay que revisar el currículum, hay que crear un entorno adecuado. A veces las entrevistas las hacen en un café, en un OMA, y pues eso no es tan bueno porque la persona no conoce la compañía, o las hacen en la compañía en un salón abierto donde la persona que va a ser entrevistada se puede sentir incómoda al momento de expresar sus competencias o expresar sus sentimientos frente al cargo que lo están convocando. Cuando las entrevistas sean virtuales es muy importante tanto para el entrevistado como para el entrevistador que estén en un lugar tranquilo, sin ruidos de fondo, que haya buen video, que haya buen internet, de manera que se pueda explorar bien el tema. Eso hay que solicitarlo antes de la entrevista, o sea, crear ese entorno adecuado. Es muy importante para poder adelantar una entrevista adecuadamente. Durante la entrevista, que es esa interacción directa con el postulante, puede haber cercanía o formalidad dependiendo de la cultura de la empresa y pues se puede tutear o no, eso depende mucho también de la persona que está entrevistando y de qué tanto el entrevistado le esté dando la posibilidad de hacerlo. De golpe al tutear se genera un feeling mejor y puede mejorar, explorar internamente las capacidades de la persona. Importantísimo que el entrevistador sea el que maneje el orden, ¿sí? No que termine siendo entrevistado. Y la extensión de una entrevista no durar más de 20 o 30 minutos, porque ya se vuelve una cosa un poco aburrida. Entonces es muy importante al momento de prepararla tener muy claro cuáles son esas preguntas claves que hay que hacer. Incluso hay algunos modelos que se pueden seguir para efectos de hacer las entrevistas. Ya al final se cierra pues el proceso de selección, que no cierra con la entrevista. Hay que analizar los resultados de las reuniones que he tenido con los diferentes candidatos, hacer un comparativo objetivo de los mismos. Si hay varias personas que hayan entrevistado, pues generar un panel de expertos donde hay un consenso en cuanto a la persona que vamos a seleccionar, y las apreciaciones del jefe son muy importantes, ¿sí? Ya que el jefe va a ser el que va a responder y va a liderar a esa persona. En lo posible debemos comunicar a los entrevistados sobre la decisión que hemos tomado, si siguen dentro del proceso o no. En lo posible, a veces no es fácil porque hay muchos entrevistados, entonces pues se complica un poco, pero en lo posible, porque a futuro de golpe esa persona nos puede ayudar en un momento determinado nuevamente a ser funcionario de la compañía. Entonces pues debemos dejar esa puerta abierta. Esos son algunos tips en cuanto al tema de selección. Hablábamos también que después pues, de este proceso de contratación viene el onboarding, o sea, el ingreso de esa persona a la compañía. Esta parte es supremamente importante debido a que allí, en este proceso de onboarding, estamos nosotros haciendo una presentación a la persona de la empresa. Le vamos a hablar de cuáles son nuestras políticas, nuestra visión, nuestros valores, ¿sí? Vamos a hacer obviamente una presentación al personal o a sus compañeros de trabajo, no solo con el nombre de aquí le presento a fulanito, sino fulanito, un resumen pequeño de lo que hace y qué tanto va en un momento determinado a empatar o tener que trabajar con él. Entonces, pues es muy importante. Luego viene la parte de inducción en el cargo y aquí hay un factor importantísimo que es dar espacio a que esa persona tenga el tiempo de poder conocer la empresa y adaptarse al ambiente laboral. A veces los mandamos a la calle de una y ahí tenemos problemas porque pues no han vivenciado los valores, no conocen bien la empresa, no se han adaptado, entonces hay que darles un espacio. Los cargos directivos a veces pueden tomar hasta 6 meses en un proceso de inducción, de poder adaptarse al ambiente laboral.
los operativos un poco menos por la misma función. Entonces, esta parte del onboarding es muy importante dentro de la organización, a veces no lo hacemos, y ponemos a la persona de una vez a que vaya y salga a vender, o de una vez que inicie el proceso contable o administrativo, mensajería, lo que tenga que hacer. Entonces, es bien importante tenerlo claro, tenerlo organizado, que tenga posibilidad incluso de poder hablar con otras personas dentro de la compañía y poco a poco ir haciendo ese proceso de adaptación al ambiente laboral. Esos serían pues básicamente como los tips en cuanto a esto. En cuanto a temas de contratación, bueno, aquí antes me estaba saltando una. Esta es la matriz del éxito del resultado exitoso. Y resume un poco todo lo que he venido hablando en estos 25, 30 minutos. Si yo tengo personal competente, o sea, si yo tengo las personas adecuadas en el puesto adecuado y con las cualidades y capacidades adecuadas para desarrollar la función, si mi entorno, si el clima laboral, se puede llamar dentro de la organización, es el adecuado, adecuado dependiendo de la función que se realice, ¿sí? Y a esas personas y a ese entorno lo tenemos claro en cuanto a la estrategia y los objetivos, o sea, hacia dónde va la compañía y cómo lo vamos a lograr, el resultado tiene que ser exitoso. Ahí no hay duda, no hay duda. Personas competentes en un entorno adecuado, con una estrategia y unos objetivos claros, el resultado es exitoso. Esto resume toda esta parte que hemos venido hablando en la mañana en cuanto a el entorno empresarial, las competencias y los procesos de selección. Ahora viene por la parte que ya le voy a soltar a Ricardo. La parte de contratación, pues es aquel momento en el que la persona natural se obliga a prestar los servicios personales a otra persona natural o jurídica. Y muy importante, los elementos del contrato de trabajo. Prestación personal del servicio, subordinación y retribución. Si ustedes se dan cuenta, todos los tipos de contrato tienen una prestación personal, tienen una subordinación y tienen una retribución o una remuneración. En ese orden de ideas, nuestra legislación colombiana hay varios tipos de contrato, pero los más usuales es el de término indefinido, que no tiene una fecha de terminación, y el colaborador pues goza de todas las prestaciones de ley y de seguridad social, prima, vacaciones, cesantías y pues toda la parte de seguridad social compartida con el empleador. La parte de término fijo, o sea que ya se pacta un periodo de tiempo, de duración en el tiempo, se usa mucho, lo usan mucho porque pues como los procesos de selección son tan débiles y no tengo seguridad de esa persona, entonces la traigo ahí a ver cómo me va los 3 primeros meses. No, en mi opinión, no es el más adecuado. Si uno ha hecho un buen proceso de selección, si uno cree en esa persona, pues contrátelo de una vez a término indefinido y comprométalo. A veces el compromiso del ser humano, cuando está así a un término fijo, ahí como que yo no sé qué va a pasar de mi vida, pues no es el mismo que si está en un término indefinido. El contrato por obra o labor, pues bueno, es específico, es un pacto bilateral que termina cuando la obra o labor se finaliza. Igual que los anteriores, el colaborador goza de todos los beneficios de ley. Obviamente eso tiene una serie de connotaciones, de terminación anticipada, en fin. Y viene el de prestación de servicios, que se utiliza mucho, ¿sí? Que son contratos no laborales, entre comillas, porque hay subordinación, hay salario, o hay un pago, hay una retribución y hay una prestación personal. Entonces son delicados, son contratos bastante delicados. La seguridad social es por parte del colaborador. Hay que estar muy claros de que se esté pagando, o sea, cada vez que le voy a girar su salario su cuenta de cobro por honorarios, como sea, asegurarme que la seguridad social se está pagando acorde a la ley y pues tener cuidado en el tema de la subordinación, de los mensajes que le envío, si le doy celular, computador y le marco a las 8 de la noche a la casa, pues a preguntarle cosas. Ese tema de prestación de servicios son contratos muy, muy delicados, muy delicados. Yo cierro acá y le cedo la palabra a mi amigo Ricardo Quevedo. No sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, aporte. Bienvenidos. En el chat todavía no tenemos nada, podemos continuar. Listo. Don Ricardo, queda usted con la vocería.
Javier, muchas gracias. Me presento, soy Ricardo Quevedo. Javier, si quieres, devuélvete y miramos un momento una aclaración sobre los contratos que me parece importante al lugar. Como lo decía Javier, que estos son los más comunes definición de tipo de contratación que tenemos con nuestros empleados. ¿En qué se diferencian puntualmente? En el término indefinido, pues principalmente es yo pacto, obviamente, con el empleado y hay un periodo de prueba que son en términos generales, es 60 días, pero hay que tener en cuenta bajo este aspecto que cumple con todas las funciones normales que yo tengo, una subordinación, un horario, una prestación personal y un jefe adecuado para el servicio. Lo que se diferencia de un término indefinido principalmente es en la terminación del contrato. Es lo que ya se llamamos indemnización. Hay tipos de indemnización para el término indefinido. Yo lo hago, capaz no he tenido tiempo, estoy muy ocupado, tranquilo que eso se va a hacer y estás... Alguien prendió Ya que al lunes yo te saco tiempo y te lo hago, pero estoy... ¿Ahí me oye? Ya, sí, te estamos escuchando. Ya apagaron el micrófono. Ok, entonces en términos indefinidos lo que decía era que lo primordial es la indemnización, que obviamente va a depender del periodo de tiempo que tiene el trabajador y del monto del ingreso que tiene el trabajador. Son las dos características importantes para la indemnización. En el término fijo, obviamente, yo puedo tener un término fijo. La ley me permite hasta 3 veces mantener ese término fijo. Sin contar la primera, si yo contrato a una persona a término fijo y no le aviso con la anticipación de vida, el contrato se renueva automáticamente por el mismo tiempo pactado. Entonces, si tengo 3 meses y no le aviso con los 30 días de anticipación, se renueva automáticamente por otros 3 meses. La segunda renovación otra vez por 3 meses. Y ya cuando entramos en la tercera renovación, el contrato se vuelve fijo a 1 año. Cuando son contratos fijos, menos a 1 año. Este término de fijo, normalmente, ¿qué significa? Que las empresas piensan, no, es que yo tengo un contrato fijo y popularmente dicen, no, se volvió indefinido porque usted ya lleva 2 años o 3 años con contrato a término fijo, se volvió indefinido. No, la ley laboral es muy clara y dice, un contrato nace y muere de la misma forma en que se genera. Una cuestión muy diferente, y como lo decía Javier, era que yo puedo convertir un contrato de término fijo por un otro sí a término indefinido. O sea, pasó su periodo, pasaron las 2 contrataciones, pasaron las renovaciones y yo para no estarle renovando cada momento ni estar pendiente de que no le pase la carta de renovación, genero un documento, un otro sí, en el cual convierto ese documento de término fijo a indefinido. Si se presenta un término fijo y yo como parte de la empresa retiro a mi trabajador antes de que cumpla el proceso, la indemnización que corresponde es lo que me falte por cumplir ese término fijo. Si yo lo contraté a 6 meses y estoy en el mes 4 y ya no estoy de acuerdo con el proceso con el trabajador y lo quiero retirar, lo que debo pagarle por indemnización son lo que me falta para cumplir ese contrato. En el ejemplo que pongo, 2 meses. Y obviamente hay a la parte de descuento de salud que hablaba también Javier, de parte del trabajador y de la empresa. Por obra o labor es un tipo de contrato específico en el cual se hace lo contrato por algo específico, una labor, por decir algo, se me va a salir el director de tecnología y la directora de tecnología una licencia de maternidad y tengo que reemplazarla por ese proceso, puedo contratarlo por esa obra o por esa labor, y si estamos hablando en términos de operaciones, por una obra hasta que dure la obra o un proyecto. Bajo las mismas condiciones de los anteriores contratos, se asemeja mucho al del término fijo, porque obviamente yo lo que te defino son los pagos y la definición hasta que cumplen la labor. Se vuelve complicado si yo quiero retirar a la persona, porque como no tengo fecha fin, yo si lo retiro le digo, mire, es que lo quiero retirar, pero si no ha terminado su obra o labor, el trabajador puede decir, es que usted me contrató para hacer esta obra y la obra no se ha terminado y todavía la obra faltan 6 meses. La indemnización pueden ser hasta 6 meses. Entonces, en este tipo de contrato es muy, muy complicado la definición
de la terminación de contrato y tiene que ser muy bien escrita y muy bien definida. Y la última, pues como se genera es la prestación de servicios, en la cual yo no le pongo a esa persona ni se llama empleado mío, sino le estoy contratando por un servicio. No hay subordinación, no hay horario, no hay jefe. Entonces, él hace su servicio en las horas que él quiera. Lo puedo pactar que me lo entregue a tanto tiempo y yo le pago un honorario porque él me tiene que pasar una cuenta de cobro por esa prestación de servicio. Muchas veces las demandas que conocemos nosotros es que a este tipo de personas que lo hacemos por contrato de servicios, los hacemos cumplir un horario. Ya por ese simple hecho, el juez laboral identifica, no, la definición no es de prestación de servicios, sino es un contrato laboral. Me hace el favor, de aquí en adelante, haga extensivo los pagos salariales desde el momento en que empezó el contrato. Usted tiene que responder por todos esos pagos, tiene que definir todos los procesos. Entonces, el de prestación de servicios hay que tener en cuenta ese tipo de generación. No hay subordinación, no hay horario. Yo lo contrato es para que me entregue o me genere algún proceso en línea y la persona me tiene que entregar una orden, una cuenta de cobro bajo esos parámetros y la seguridad social está a cargo 100% de esta persona que yo contrato. Entonces, si desde el área contable no se tiene esa definición, tienen que tener un RUT, una definición, pues, y el valor de la seguridad social tiene que ser el 40% del valor de la prestación de servicio, sin que sea menor nunca un salario mínimo legal vigente. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta como tal. Era como un tip, pues, para hacer un resumen de tipos de contrato. Listo, entonces, a nivel de nómina, ya la siguiente, es un proceso cíclico. O sea, todo lo que presentó Javier anteriormente, la contratación, la búsqueda, el mantenimiento, ya llegamos al onboarding, pues obviamente ya tengo una persona contratada. Entonces, lo que yo tengo que hacer dentro del mes como un proceso cíclico es liquidarle la nómina, generar la seguridad social en el mes, llámese esa nómina mensual, quincenal, semanal, catorcenal, como corresponda, siempre va a generar ese pago. Tengo que generar siempre la seguridad social porque la seguridad social en Colombia se debe generar a través de la ley 100, siempre mensualmente, cargándola en los operadores de seguridad social. Yo en la nómina es un ente en donde genero no solamente pagos y descuentos de seguridad social, hay descuentos adicionales que generan los trabajadores como son aportes voluntarios, descuentos a terceros, fondos de empleados, aportes a AFCs que disminuyen la retención en la fuente. Esos descuentos, los que nosotros hacemos, tenemos que como nómina reportarlo a todas las entidades que generen a los fondos de empleados, y hay que generar, si se requieren dentro del mes, todas las liquidaciones que se generen, porque no solamente dentro de la nómina hago los pagos, si la nómina es mensual de 30 días, dentro del mes pueden haber retiros de personas, entonces tengo que causar y generar el pago de la liquidación correspondiente. Generar la provisión y consolidación, esto es un término contable en el cual lo que yo provisiono es a nivel del PIG de mi empresa, es todos los meses tengo que, como empleador, ir guardando lo correspondiente a las cesantías, a los intereses, a la prima, a las vacaciones, todas las prestaciones que tiene el trabajador, y irlas verificando porque cuando él se retire, yo tengo que generarle ese pago. Si yo no provisiono a nivel contable, eso es un mayor valor del gasto y obviamente no estoy reportando dentro de mi empresa los gastos que se están generando y costos mensualmente. Todos los procesos de nómina normalmente pues tienen que generar una interfaz hacia los entes de control y la generación de estos aspectos y generar todas las interfaces que se generen dentro del proceso siempre. Dentro de ese proceso, a partir del mes pasado, ya empezamos con nómina electrónica, que es lo que vamos a revisar ahorita, pero cualquier figura que ustedes pongan en el esquema de tipo de nómina siempre va a cumplir este ciclo. Liquidación, seguridad social, provisiones, liquidaciones, cargue, pagos a terceros, hay que generar la provisión del mes y transmitir a contabilidad para que en esos aspectos importantes todo el costo que genere, pues obviamente quede dentro de la nómina, dentro de la contabilidad de la empresa para
tener los datos al día y saber la junta o los socios, qué puntos hay que tener en cuenta para los procesos. Siguiente. ¿Qué ocurre? Pues obviamente Colombia se ha tecnificado bajo todos los aspectos de definición. Lo que se pretende es actualizar en todos los temas de control y seguridad. Desde años anteriores ya se ha venido aplicando el tema de facturación electrónica. Todas las empresas tenían que empezar a entrar dentro de ese proyecto. Ya lleva ese proyecto más de 2 años. Y el proyecto en la DIAN, desde el momento en que se generó, desde el artículo 616, es llegar también a que se transmita mensualmente, ya no solamente la facturación, que en teoría es el ingreso de la empresa, sino también empezar a transmitir todo lo que es el gasto o costo que se pueda generar. Empezaron con la nómina electrónica. Este proyecto debió haber arrancado el año pasado, pero lo han venido corriendo mes a mes por diferentes aspectos. ¿Pero en qué significa la nómina electrónica? ¿Qué es lo que quiere la DIAN? Pues principalmente es que yo debo reportarle mensualmente todos los pagos y descuentos que le he realizado a mis trabajadores dentro de la nómina y reportárselos a la DIAN. ¿Qué significa esto? Que ya saben que Ricardo Quevedo trabaja en la empresa Premium BPO, que gana un salario de tanto, que tuvo una bonificación por tanto, que tuvo unos descuentos de salud, de retención y hace unos descuentos por libranzas o préstamos internos y su neto es tanto. Adicionalmente, en este informe hay que reportarle cuándo, a qué cuenta y cómo se lo estoy pagando. O sea, si se lo estoy pagando en efectivo, en transacción electrónica, si lo estamos generando, si hay pagos de vales de alimentación o vales de gasolina, toca reportarlos. Entonces, esa definición como tal, en la resolución 0013 del 2021, especificó en esta cómo había que reportarlo. Esta resolución, lo que es documento técnico en el cual especificó cómo debería transmitir esa información todo tipo de empresa hacia la nómina electrónica, hacia la DIAN. Siguiente. Entonces, ¿qué es ese anexo técnico? Pues obviamente lo que les estaba comentando ahorita, les decía, donde especifica bajo un archivo, en términos de definición, es un archivo de XML, o sea, tiene una construcción específica, en la cual eso no se puede hacer en un archivo en Excel, eso no lo pueden hacer una persona que no conozca porque genera una estructura en una definición ya dada por esta normatividad, por la resolución 0013. ¿Quiénes son los beneficiarios del pago? Pues todas las personas que tengan una relación laboral con mi empresa. O sea, desde el momento en que yo lo inscribo en el tema de seguridad como empleado de la empresa, yo en ese momento tengo que empezar a pagarlo. Bajo ese parámetro, tengo que escribirlo en seguridad social. Entonces me toca verificar esos aspectos importantes de la afiliación y contratación. Como decía Javier, es importante tener en cuenta que cuando yo contrato a un empleado, no debo hacer la afiliación a seguridad social o riesgos 2 días, un día después o una semana o no hacerla. Pues porque los riesgos son muy grandes, la persona se puede accidentar, se incapacita, cualquier aspecto importante, pero es que eso ya no es lo importante, eso ya pasa a segunda mano. ¿Qué ocurre? Acuérdense que la DIAN tiene un brazo derecho que se volvió más fuerte que el brazo izquierdo de él, y es la OGPP, la Unión de Gestión de Pensión y Parafiscalidad de la DIAN. Es un hijo que nació y cuando nació hace 8 años, era el hijo bobo, no sabía ni siquiera cómo liquidar una nómina, no sabía qué era salario integral, no sabía qué era retención en la fuente, digamos que sí porque eran de la DIAN, porque le dieron esa competencia a esta entidad que era de la DIAN, o sea, de control sobre temas laborales. Entonces la UGPP al principio no sabía ni qué era lo que solicitaba ni cuál era lo que generaba. Ha madurado bastante bien, de tal forma que hubo requerimientos desde el año 2013 de información, porque ellos tienen hasta 5 años para solicitar la información y requerirla y decirle, mire, señores, ustedes
tienen mal calculado la seguridad social de este empleado o tal empleado en tal mes. Ahora, eso lo podían hacer hasta que iban a las empresas y solicitaban la información a contabilidad y después sí solicitaban la información a nómina y hacían los cruces. Imagínense que ahora tienen toda la información de esa mes. ¿Es por qué? Porque cuando entre la nómina electrónica, que ahorita vamos a ver cuáles son los plazos que ya arrancaron desde el mes pasado, pues ellos van a tener, como estoy transmitiendo a la DIAN, pues estoy transmitiendo a su vez a la UGPP. Y ya mensualmente saben que Ricardo Quevedo recibe un sueldo X, digamos de 5 millones de pesos, y sobre esos 5 millones él tiene que aportar salud, pensión y riesgos, porque es un empleado de la empresa. Y como tienen a su control todos los pagos de seguridad social, pueden verificar si realmente esos 5 millones fueron los de base de seguridad social en el pago de la planilla de la empresa. O por qué aparece 4 o por qué aparece 6 millones en la planilla. Puede ser un valor menor. Ya no puede ser, porque si usted me está reportando los pagos de la nómina, pues deben coincidir con las bases de seguridad social. Eso antes lo pedían a nivel contable cuando hacían visitas, cuando la programaban, cuando tenían las personas. Ahora ellos adquirieron un robot, Big Data, que es lo más grande en Latinoamérica, en lo cual pueden procesar todos los datos que ellos quieran en fracción de segundos. ¿Qué estamos diciendo? Que crean todos los modelos de control y verificación de seguridad social. Sigue adelante. Todos esos temas de pagos y descuentos pues crean unas reglas de validación. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando cargamos la seguridad social en los operadores. Cuando yo cargaba la seguridad social en los operadores, yo le decía a Ricardo Quevedo, tuvo 10 días de vacaciones, 10 días de incapacidad y trabajó 10 días. En total siempre tengo que reportarle 30 días dentro del mes en la seguridad social. Y el sistema de seguridad social hacía todas las validaciones de que el ingreso de base de cotización, el IBC, debería ser igual a esto. Después crearon el tema del CRE, que si la empresa se acogía al CRE, pues si el empleado devengaba menos de 10 salarios mínimos, la empresa no aportaba por el trabajador ni por salud, ni por SENA, ni por ICBF, fue un ahorro del 9%. Aspectos importantes que lo hacía la seguridad social, lo tenía en control los operadores de seguridad social y hacían esa verificación, pero ellos confiaban totalmente en lo que le reportaba la empresa. Aquí vamos a un poquito más atrás, yo estoy ya en nómina electrónica, listo, yo creé, monté los pagos, le envié la definición de lo que recibió mi empresa, mi empleado durante el mes, todos los pagos y descuentos. La DIAN hará ya el cruce en línea de lo que yo reporto como empresa, de lo que me pagaron como seguridad social. Y esa es la nueva regla de validación que ellos tienen. Entonces, bajo ese parámetro, pues no puedo yo pagar algo diferente de lo que desconté, ni podré aportar nada algo diferente de lo que yo generé, ni podré reportar incapacidades que no están reportadas en nómina dentro de la planilla de seguridad social. O sea, acá ya no habrá no, la seguridad social paguémosla después o montémosla a último momento. No, la DIAN va a tener toda la información porque tiene la nómina ya reportada y ya sabe qué es lo que tiene que pagarse por cada una de las personas. En esta resolución de la 0013, dijo quiénes son las personas que tienen que transmitir esa información. Va a leerla muy rápidamente. Dice, los sujetos obligados a generar, transmitir y validar el documento soporte de pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento son aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación con una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a pensionados. Entonces, señores, acá incluyó a todo el mundo que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre renta y complementarios. Y aquí hubo el palo. Señores, ¿por qué? Porque no solamente va a controlar el tema de seguridad social, sino también va a controlar el tema de los costos y deducciones cuando la empresa reporta la renta, cuando va a presentar su declaración de renta a la empresa. Señor, usted me está reportando tantos ingresos. Usted sobre esos ingresos puede hacer unos costos y deducciones, como son los costos de nómina. Perfecto. Sus costos de nómina son estos. Antes el contador tenía que preparar eso y se ponía a correr
porque tocaba los vencimientos, siempre eran en marzo de cada año, entonces él tenía que preparar la información del año inmediatamente anterior y pujaba los de nómina, necesito que me genere el formato 1006 ante la DIAN, donde es el certificado de ingresos y sin retenciones, y me tiene que reportar cuáles fueron los descuentos de seguridad social, porque eso me sirve para disminuir mi renta. Señores, importante, ojo, están obligados todas las empresas. Y dos, lo que yo vaya a reportar dentro de esta nómina electrónica, después me lo van a cruzar en mi renta. Obviamente, como estamos arrancando, la nómina electrónica arrancó en línea en octubre de este año, pues ellos no podrán hacer el control del 2021, ni nada en ese aspecto que se controle. Pero ya desde el 2022, para las empresas, cuando vayan a presentar la renta del año 2022, ya la DIAN tiene toda la información porque mes a mes yo le he transmitido esa información. Entonces, ya no habrá que generar un certificado de ingresos y retenciones de los empleados. Sí, sí hay que generarla porque es un documento de ley en el cual yo le reporto cuánto fue lo que pagó, recibió mi empleado por horas, por sueldos, por comisiones y todo lo que corresponda. Pero él ya tendrá toda esa información mes a mes porque él ya recibió su certificado, la DIAN, mes a mes, ya no lo recibe anual. Entonces, ojo, esto aplica para toda empresa. Siguiente. ¿Qué es lo que voy a reportar dentro de esa nómina electrónica? Como ya les había dicho, el medio de pago, tengo que reportar cuándo es que la estoy transmitiendo, tiene que firmarse digitalmente esa información, tengo que reportar quién es la empresa natural o jurídica que está reportando ese proceso. O sea, aquí va el contenido de lo que yo debo reportar como empresa, por cómo es que realicé el pago, cuándo es que la estoy transmitiendo y quién está firmando esa presentación, porque la empresa tiene que presentar ante la DIAN esta información. ¿Y qué es lo que yo voy a presentar? Es como lo anterior es el encabezado, lo que acabamos de decir. Debo reportar, si Pepito Pérez está en una nómina quincenal, yo no debo reportarlo de cada quincena. No, señor, tiene que reportar lo acumulado en el mes. Si la persona tiene una nómina semanal, como es en Cali, que es muy común las nóminas semanales y catorcenales en Cali todavía, él no podrá reportar las 4 nóminas o 5 nóminas que se presenten. Tiene que reportar lo que recibió Pepito Pérez durante todo el mes por concepto acumulado. Tiene que reportar nombres y apellidos, el código del empleado, todos los aspectos. Y aquí aparece la palabra más importante que definió para nómina electrónica, que es el CUNE. ¿Qué es el código? ¿Qué es CUNE? Es la sigla que identifica que es Código Único de Nómina Electrónica. ¿Qué es esto? Cada vez que yo voy a transmitir lo de Ricardo Quevedo de la nómina de octubre del 2021 en la empresa tal, él a esta llave le asigna un único código. O sea, no hay forma de que ese mismo código lo tenga cualquier otra persona. Entonces, bajo esos parámetros, lo que asigna la DIAN a ese registro es el CUNE, y ese CUNE es el comprobante único para ese empleado en esa empresa en ese mes. Pues hay que reportar otros aspectos como son un consecutivo. Obviamente, debe coincidir que como estoy reportando pagos y descuentos, pues la diferencia entre lo que pago y descuento, pues debe ser el valor girado. O sea, yo no puedo decirle, señor, estoy reportando 5 millones de pesos, le desconté 3 millones de pesos, el neto girado debe ser 2. Entonces, porque usted aparece pagándole a esa persona en el banco, en la cuenta tal, 3 millones de pesos. Es una inconsistencia. Esos cruces son los que va a hacer toda esta información de nómina electrónica. Siguiente. Como todo proceso, pues obviamente hay que yo puedo transmitir la nómina, pero ¿qué ocurre como importante aquí decirlo? Yo siempre reporto lo de la nómina del mes inmediatamente anterior. ¿Hasta cuándo tengo plazo de reportarlo? Hasta el día 10 del mes siguiente. Entonces me explico. Si voy a reportar la nómina de octubre, tengo plazo de reportarla hasta el 10 de noviembre. Pero ¿qué ocurre? Yo pagué mi nómina el día 30 y preciso Ricardo Quevedo me renuncia el 30 de octubre.
como él se retira el 30 de octubre, lo que yo le pague, así se lo genere el 1 de noviembre, esos aspectos como tienen definición de la nómina de noviembre, porque el corte y la fecha de retiro fue el 30 de octubre, me toca reportar esa liquidación dentro del mes. O sea, así ella le haya pagado los 30 días de sueldo en octubre y la definición, si la persona se me retira dentro de la fecha límite y yo ya transmití, porque yo soy muy juicioso, yo transmití el 1 de noviembre, estoy haciendo un ejemplo, y mandé la nómina electrónica, y la persona llegó el 2 de noviembre y me dice, no, yo trabajé hasta el 30 de octubre y por favor necesito mi liquidación, pues tengo que generar y pagarle la liquidación, así sea en noviembre, pero como el corte fue a 30 de octubre, me toca crear una nota de ajuste. O sea, el sistema me permite generar, si yo ya transmití la nómina electrónica y hay una liquidación o un ingreso, o porque la embarró el de la nómina y transmitió la nómina que no era, y hay que hacer una nota de ajuste, pues obviamente el sistema me permite generar esa nómina, esas notas de ajuste. ¿Cuáles son las notas de ajuste? Son, como lo dice el nombre, yo ya transmití, la DIAN me asignó un CUNE a ese empleado, pero por alguna circunstancia a él le varió la nómina en ese mes. Entonces ese CUNE no corresponde, entonces yo tengo que reportarle a la DIAN, al CUNE tal, ya no es ese, sino es este nuevo, por favor genérele una nota de ajuste. Siguiente. Acá es un tema de qué debe ir dentro de ese archivo XML, los formatos, el tipo de letra, la definición, cuánto fue la retención, cómo debo reportarla. Son unas características propias del documento. Siguiente. Importantísimo este. Y este sí para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Esta resolución es del 30 de julio del 2021. Y esta es la vigente actualmente, que muchas empresas dieron por enterada, como lo han venido corriendo, porque se debimos de haber salido en diciembre del año pasado, y después lo corrieron a enero, después lo corrieron a febrero, después lo corrieron a junio, y en julio salió esta resolución, donde dice, mire, si usted tiene más de 250 empleados, usted lo que me tiene que transmitir es la nómina de septiembre, y tiene fecha de reportarla, único caso, hasta el 29 de octubre del 2021. Si usted tiene entre 101 y 250 empleados, usted me tiene que transmitir la nómina de octubre, ahí sí, hasta el 10 de noviembre. Pero si usted está dentro del rango de 11 empleados a 100 empleados, usted me tiene que transmitir la nómina de noviembre, pero hasta el 10 de diciembre. Pero si es una empresa bien chiquita y usted me tiene que transmitir de 1 a 10 empleados, usted me tiene que transmitir la nómina de diciembre hasta el 10 de enero. Y esto ya aplicó, ya no hay reversa. Muchas empresas se pensaron que en septiembre iba a salir una nueva resolución los que tenían más de 250 empleados. Y decían, no, eso lo van a correr para que sea el otro año. No, señores. Mucha empresa se confió sobre eso, no transmitió una información y ya les están llegando requerimientos. Y el problema de esto Ricardo. ¿Aló? Ricardo. ¿Aló? ¿Sí me oye? Ya, sí, ya. Qué pena. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchas empresas esperaron a que esto se corriera y no se corrió bajo los parámetros que estoy definiendo. El proceso de esta normatividad es vigente y ya aplica. O sea, señores, si ustedes tienen empleados, entre 11 y 100 empleados, que digamos es el grupo mayor de las personas que están asistiendo, tienen que transmitir la nómina de noviembre, plazo máximo hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo sé cuántos empleados tengo? Pues no solamente son los que tienen contrato laboral, toca incluir los SENAS, toca en ese proceso del número de empleados hay que ser muy claros. Hay que incluir los practicantes,
los SENAS, los empleados que ingresaron dentro del mes, los que le paguen el mes y los que se retiraron. Pero pueden haber personas que les pagué y se retiraron, pues obviamente como la nómina se acumula por el NID del empleado, o sea, por la cédula, pues debo tomarlo como el conteo de empleados. Entonces, señores, esto es real, ya no hay escapatoria. Las sanciones son las mismas y asemejan como si tú no hubieras presentado la renta en las empresas. Si no, uno no cumple con el envío de la información de la nómina en estos parámetros. ¿Alguna duda sobre este cuadro? Que me parece el más importante. Bueno, me parece que están todos muy callados. Listo. Siguiente. Entonces, la DIAN dijo, señores, y aquí les salió otro problema del esquema. Dijo, señores, para poder usted enviarnos la nómina, tiene que cumplir este proceso. Aquí en el Beatriz chat pregunta, tenemos una pregunta, exacto. ¿sería importante pagar la nómina mensualmente? No, Beatriz, mira que cuando uno generó estos aspectos, no, en nada incide si la nómina es quincenal y la quiero volver mensual. Obviamente a nivel de operaciones es muy bueno tener las nóminas mensuales porque solamente corro el proceso una sola vez, cargo las novedades una vez, hago los cierres una sola vez. A nivel de costo financiero también, porque si la nómina es quincenal, el banco me cobra por cada transmisión que yo haga al banco un precio. ¿Ya? El objetivo sí sería bueno que fueran mensuales, pero no obliga a eso. Lo importante es que el software o la persona, eso no lo puede hacer una persona, ni lo puede hacer en un archivo de Excel, sino el programa que tengan o la empresa que les haga este proceso debe acumular las nóminas por totales. No importa la periodicidad, no obliga, pero sí simplifica más los procesos. Ok, entonces les comento. ¿Listo? Uno de los aspectos también importantes es que decía, señores, bueno, ustedes tienen que habilitarse para generar este envío a la DIAN. Y la DIAN dijo, hay que cumplir estos 4 procesos: generación, transmisión, validación y publicación. O sea, yo no puedo llegar directamente a la DIAN y decir, voy a transmitir la nómina. ¡Chan! No, señores. Nos dijo, mire, hay que generarla. ¿Y qué significa generarla? Es adecuar el software para que genere la información como se necesita, acumulada en un archivo en XML para generar la información correspondiente. 2, debo transmitirla. Pero señores, aquí le puso otro palo a la DIAN. Dijo, no señores, ustedes no me pueden transmitir, así como lo hacen la renta, como empleador directamente a la DIAN. Me tienen que transmitir por intermedio de un operador autorizado. Es lo mismo que ocurre con la facturación electrónica. ¿Qué significa? Que ahí yo hago mi nómina, yo la transmito a un operador y este operador la transmite a la DIAN y la DIAN la valida y si está correcta le devuelve al operador el CUNE para que nos la devuelva a nosotros como empleados. O sea, bajo este parámetro, creó un tercer jugador dentro del ambiente de nómina y electrónica que es el operador autorizado. No solamente tengo que hacer el cambio dentro de mi software para que haga lo que necesitamos que genere a nivel de novedades, sino que las acumule, genere un archivo y se lo transmite al operador, el operador lo valide y el operador lo transmita a la DIAN y reciba la información validada. Una vez esté esa información y esté correcta, yo debo publicarla. ¿Qué significa la publicación dentro de este documento? Es que al beneficiario, que es el trabajador, tenga algún medio o proceso en el cual a él le llegue ese CUNE. Porque de aquí en adelante, cuando él vaya a pedir un préstamo, o vaya a solicitar, o vaya a presentar su renta, o lo que corresponda, cualquier trámite que ustedes sepan,
le toque presentar los ingresos, ya no va a pedir el certificado de ingresos y retenciones, sino, señor, presénteme los CUNES para validar cuántos fueron sus ingresos reales. Ya no le voy a aceptar sus certificaciones laborales que no pueden ser infladas, ni le voy a otorgar un préstamo de vivienda, sino dígame cuáles son los CUNES, porque lo que me está pidiendo la entidad financiera es el CUNE o los CUNES que usted tiene de un periodo dado para que yo valide realmente cuál es el ingreso. Dése cuenta que al trabajador yo tengo que encontrarle un medio para entregarle al CUNE. Siguiente. Este es un archivo que solamente entendemos los de tecnología y eso porque somos de ingeniería, pero adelante. Es el mapa estratégico. Siguiente. En el siguiente, este. Entonces, ¿qué es la figura que aquí estamos presentando? La empresa, que es en la parte de abajo, es la que se encarga de generar la nómina. O sea, la empresa tiene contratado con un tercero, con el que ustedes quieran, con la definición que haya, la generación de la nómina. En este caso, Premium BPO le genera la nómina a una empresa X. Nosotros con nuestro aliado, pues porque nosotros no somos de software, nosotros generamos esa información y se la vamos a transmitir en un archivo plano con firma digital a los operadores. Acá estoy citando 3 operadores que son los que más se han movido dentro del esquema de este aspecto. Factures, Safety, Factura 1, mi planilla es otro que está dentro del esquema. O sea, yo en el esquema actualmente hay creo que 70 operadores autorizados. Aquí estoy dando 3 generales. ¿Qué hace este operador? Valida esa información que fue enviada y genera un archivo XML que se lo transmite a la DIAN. La DIAN verifica, genera todo este proceso y si está correcto le asigna un CUNE. Se lo devuelve al operador, el operador lo recibe y nos lo devuelve a nosotros como administradores de la nómina para que nosotros se lo devolvamos a la empresa o como lo tenemos en nuestro esquema con nuestros clientes, bajo el módulo de autogestión, una página web, el empleado entra y pueda consultar su CUNE. Pues esta es la figura más sencilla, ¿por qué? Porque la empresa no se encarga de transmitir, así como lo hace actualmente, ni la seguridad social, ni tiene que preocuparse de acumular la información. Lo otorga a un operador X, a un BPO, Premium en este caso, que se encarga de todo ese proceso. Y nosotros somos los encargados, con la tecnología que tenemos, con el operador que tenemos, de transmitir en línea esto. Si no, se imaginan que el cliente lo hiciera directamente, devuélvete al anterior. ¿Qué ocurriría? Que el cliente es el que se encarga de eso. O sea, él tendría que transmitir ese archivo, enviarlo al operador autorizado, devolverlo. Si no hay ningún cambio, él tiene que transmitirlo. Y nosotros, que somos los que nos encargamos de la nómina, somos un ente externo. Solamente nos encargamos de generar la nómina. Si la empresa quiere ella misma tener el control y la validación de esto, es una carga operativa muy alta, porque adicionalmente el empleado que es el beneficiario de ese CUNE, pues él no va a tener forma de consultarlo sino solamente entrando al operador, llámese Safety, Factura 1, el que ustedes le quieran. Y adicionalmente, cualquier cambio que se haga, pues estará a cargo del cliente. Por eso es que nosotros estamos presentándole a nuestros clientes una opción 2, donde se integra todos bajo ese parámetro. Siguiente. Siguiente. Lo importante aquí para tener en cuenta, la nómina electrónica ya arrancó, ya estamos en el grupo 2, que son las empresas que van de 101 a 250 empleados, que tienen que transmitir la nómina de octubre máximo hasta el 10 de noviembre, o sea, hasta el próximo miércoles. Y ya los que están dentro del grupo de 11 a 100 empleados tienen que transmitir la nómina de noviembre en los primeros días de diciembre. No es difícil, la verdad no es difícil. Lo complejo en esto, obviamente, es que
tiene que haber congruencia. Y aquí voy a utilizar una palabra que hay que tenerla muy ustedes a mano, congruentes. ¿Por qué? Porque si la nómina no es congruente con lo que paga, pues obviamente los archivos que está generando no van a ser ciertos. Aunque no estamos transmitiendo a la DIAN ninguna cuenta contable, pues porque al principio era el tema de la financiera. ¿Ustedes qué cuenta están transmitiendo? ¿Cómo están? No. Aquí la DIAN no está pidiendo todavía ninguna cuenta contable, sino lo que está pidiendo es dígame qué pagos hizo, o sea, y qué descuentos tuvo, no más. Dígame, y ellos obviamente en ese archivo técnico especificaron en qué columna, en qué grupo hay que estar definido cada uno. Las horas extras van en un grupo, los ingresos no salariales van en otro grupo, los ingresos salariales van en otro, los descuentos por libranzas van en un grupo, o sea, cada uno está encasillado en grupos diferentes. Pero lo que usted suma y lo que paga y descuenta debe ser su valor a girar. O sea, señores, si ustedes dentro de su nómina hacen pagos por fuera de nómina en cabeza de un tercero, pilas. Revisen cómo lo están generando. Si hay socios que reciben ingresos por fuera de la nómina, pilas. Porque hay que tener muy bien soportado ese tipo de ingresos porque ahora en adelante la DIAN va a hacer esos cruces. Tercero, la definición de la retención en la fuente. Antes era muy fácil, o sea, pues si había que hacer una corrección porque quedó una retención mal aplicada, pues, como era en el año fiscal, pues yo después le hago el ajuste de retención. Ya no se puede. Cualquier cambio que yo haga a la nómina de meses anteriores, me toca anular ese CUNE y generar uno nuevo. Una vez el empleado le asigne un CUNE, si se le hace un pago, obviamente, o un cambio del mes inmediatamente anterior, que influyó dentro de ese mes y no lo puedo ajustar dentro de este mismo mes, ¿me explico? Si son unas comisiones, pues obviamente las comisiones, pues no hay ningún inconveniente porque, aunque correspondan al corte del mes pasado, porque pues obviamente hay empresas que tienen que hacer unos cortes, yo se las estoy pagando en este mes, pues no hay problema, yo las reporto en este mes y son base de este mes y son base de seguridad social de este mes. Pero si esas comisiones son de una persona que se me retiró el año pasado, el mes pasado, y afectaron, porque me tocó generar lo que nosotros llamamos una reliquidación, porque tocó sacar una nueva liquidación, pues solamente significa de que eso sí afecta a la nómina del mes inmediatamente anterior, o del mes que yo transmití. Entonces, esas reliquidaciones, cuando una persona se retiró, hay que hacer el cambio y la nota de ajuste. Aunque las pague en el mes siguiente, esos pagos o esos conceptos corresponden al retiro de un empleado del mes inmediatamente anterior, por lo cual hay que hacer nota de ajuste. ¿Hay como otra pregunta? No. Creo que el tiempo iba hasta ahí. Estamos bien, sí. No sé si haya de verdad más preguntas. Yo sí tengo una, Ricardo. Y o sea, ahorita mencionabas que cuando una persona se retira, la ley como tal en ninguna parte dice que el patrón o el empleador le debe pagar sus prestaciones dentro de un periodo de tiempo determinado, hasta donde tengo entendido. Esto va a ayudar un poco a limitar ese espacio de manera que puede ser interesante debido a que el patrono tiene que pagarle esa liquidación dentro de un periodo de tiempo corto para poder hacer todos los ajustes. Pues mira, Javier, que es muy buena tu pregunta. ¿En qué sentido? Muchas empresas corrían el tema, como tú dices, no, la ley no me limita cuándo hay que pagarle la liquidación, porque muchas de las preguntas que hacen las empresas es, ¿hasta cuánto plazo tengo para entregarle la liquidación a mi empleado? Y nosotros decíamos, por la ley no hay ninguna fecha. Pero ¿qué ocurre? Si yo no causo ese retiro y lo pago, y dejo pasar los meses, después tengo que presentar una nota de ajuste porque esa liquidación correspondió al retiro de un empleado de julio o de agosto, que hasta ahora en noviembre lo estoy haciendo el pago efectivo. Entonces, pues obviamente después viene el tema laboral, porque van a decir, señores, ustedes tenían causado ese retiro desde julio o agosto y porque el pago lo vienen a hacer en septiembre o en noviembre. Entonces, la connotación
aunque no estoy por fuera de la ley, pues va a tener todas esas implicaciones en un momento dado. Y lo cual significaría, que era lo que antes se evadía mucho por parte de las empresas, es que la liquidación también pues va a afectar no solamente temas de retención, sino también de seguridad social. Porque en el momento en que yo me retiro, aunque no le pague nada prestacional, estoy pagándole las vacaciones de retiro. Y esas vacaciones son base para fiscalidad, y muchas empresas no pagaban esas vacaciones porque decían, no, ya eso fue hace 2 o 3 meses que se retiró el trabajador. Yo que voy a hacer una planilla de corrección donde me cobren intereses. Pues aquí ya ahora sí va a tocar hacerlo, pues porque ellos, la DIAN va a tener toda la información de esas notas de ajuste que se hagan. Lo otro que mencionabas es el tema de la seguridad social, que por lo general hacían las planillas y el pago, bueno, todavía no hay plata para esto, paguemos después. Aquí también se va a limitar un poco esta situación, ¿cierto? Pues en el aspecto, para la DIAN, como DIAN, no hay ninguna limitante porque ellos no tienen control sobre los pagos de seguridad social. Pero con el hijo, que es la UGPPP, sí. Porque la unidad de gestión y para fiscalía dice, señores, ustedes tienen pendientes de pago esto. Entonces ellos van a decir, pues bueno, ustedes pues tendrán alguna limitante. El problema en que se nos va creando internamente, porque ya nos están cerrando aún más la brecha. Si la empresa preciso va a solicitar una devolución de una incapacidad, o peor, de una licencia de maternidad de un trabajador, y es preciso, o sea, eso le pega a uno siempre a esa, y es una persona de salario integral, las EPS van a decir, qué pena, usted tiene retraso de más de 30 días con los pagos de seguridad social y ya no le reconocemos esas incapacidades, aunque las presentó a tiempo, aunque las definió bien, aunque la persona está bien afiliada, aunque cumplió todas las semanas de cotización, las 6 semanas de cotización para solicitar la devolución de la licencia de maternidad, pero usted no me pagó a tiempo. Entonces, las EPS en ese momento utilizan el renglón donde dice, si no está al día o pagó extemporáneamente, no habrá recobro de incapacidad. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Pues la verdad, no, aquí tanto con Premium BPO como con Recursos Humanos estamos listos a ayudarles en los temas que requieran, en la parte de recursos humanos, en la parte blanda, digámoslo, con mucho gusto, en la parte ya técnica que tiene que ver con nómina, liquidaciones, etcétera. Está Premium que realmente zapatero a tus zapatos, o sea, dediquémonos en el sector inmobiliario a hacer ventas, arrendamientos y a mover y a generar el sector y dejemos lo que es temas administrativos y esto a las personas especializadas. No sé, Angélica, si haya preguntas o si hay alguien que quiera abrir el micrófono para alguna pregunta, duda, inquietud, aporte. Sí, exacto. Pueden aprovechar este espacio para hacerle alguna pregunta a los expertos en el tema. Pueden abrir su micrófono, levantar la manito o dejar una pregunta en el chat. Igualmente, pues estamos grabando esta sesión. Si la quieren volver a revisar o si se la quieren enviar a otra persona, la podrán encontrar hoy o si no, a más tardar el lunes en nuestro canal de YouTube Comunicaciones AFI. ¿Tenemos preguntas? Buenos días, yo sí tengo una pregunta. Mi nombre es Beatriz Ramírez. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Beatriz. Yo quedé con 2 dudas respecto de la primera parte de la charla. Una en referencia a la conveniencia que hay para nosotros de tener empleados a través de una empresa ¿cómo se llama? Que nos suministra a nosotros empleados. Servicios temporales. No, de servicios temporales. Eso es tan conveniente porque lo que entendí yo es que para poder despedir un empleado de estos que viene en misión, si la misión no se termina, pero el empleado realmente no cumple con los requerimientos de uno, no se podría despedir hasta que no se termine la labor. Eso entendí de la charla. ¿Esto es así? Ricardo, no sé si tú la contestes. Pues desde mi punto de vista, ¿qué te digo yo? Y lo hablo desde un punto de recursos humanos. Las empresas de servicios temporales, como su nombre lo indica, son temporales.
Lo que pasa es que aquí se convirtieron en empleadores. Entonces, todo el mundo dice, me voy a evitar una liquidación, entonces pago el contrato a esta persona temporal y pago un 8 o 10%, no sé cuánto estén cobrando hoy en día, pero más o menos es la tarifa adicional y me quito el problema de encima, pero estoy siendo como empleador de ese temporal o emisión, estoy siendo prácticamente compartir la responsabilidad con la empresa de servicios temporales. Eso lo digo yo, de manera que si yo tengo empleados por servicios temporales, que de verdad sea una labor temporal y ya. Entonces, esa es la parte. Y lo otro, Ricardo, sí cuentan. En ese aspecto, lo que tú dices, la creación de las empresas temporales fueron en ese sentido, suplir el trabajo a ciertas empresas para entregarles en misión un trabajador para una misión específica. Las empresas temporales son las que más controlan a nivel de laboral, es el seguimiento y han tenido muchos inconvenientes. Pero lo que dice Javier es muy cierto, o lo que tú también preguntas. Yo como empresa contrato a unas personas, pero por intermedio de una temporal donde van a presentar un servicio específico. Lo que yo contraté fue con la empresa, no con los trabajadores. Lo cual significa que la empresa temporal tiene que tener muy claro que la misión o labor que van a realizar es temporal. Que yo y ellos están prestando el servicio dentro de mi empresa. Yo como empleador, yo tengo que tener en cuenta que yo no soy perdón la palabra, el empleador de esas personas. No les puedo llamar la atención, no les puedo obligar, no les puedo llamar la atención ni a descargos ni nada de ese aspecto. Siempre tiene que ser ahí por intermedio del empleador o de la empresa temporal que se haga. Siempre la comunicación tiene que ser a cargo de esa empresa temporal. Pero obviamente si yo ya no la quiero, yo no le digo al trabajador, yo no quiero, no trabaje más, se acabó el trabajo. Yo le digo a la empresa temporal, señores, Pepito, Ricardo Quevedo trabaja hasta este viernes, pues porque ya no lo necesito más. Y la empresa temporal tendrá que encargarse de ese proceso y comunicárselo. Ese es el juego que hay que tener en cuenta, pero hay que tener un cuidado muy grande en esos aspectos. Hay muchas fallas, muchas sentencias laborales jurídicas que han sido extensivas, inclusive contra los contratistas, contra las empresas. ¿Por qué? Porque, señores, el trabajador demuestra de que el jefe era no la empresa temporal, sino la empresa donde prestaba el servicio. No problema. Entonces, esas líneas que nosotros hablábamos con Javier del tipo de contratación, hay que tenerlas muy bien en claro. Si la incapacidad, si los aspectos importantes, señor, usted tiene que presentarse a su empleador, no soy yo, usted no me tiene que entregar a mí la incapacidad a mí, porque lo que pasó en una sentencia en Medellín fue que el empleador le exigió, porque no fue que le presentara la incapacidad, y el tipo se pegó de ahí, y el juez se pegó de ahí. Digo, señores, usted no puede exigirle a esa persona la incapacidad, usted tiene un contrato es con la empresa temporal, la temporal es la que le tiene que exigir la incapacidad o la licencia, lo que corresponda a nivel laboral. Si usted se la exige, usted se convirtió en empleador de ella. Claro. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno utiliza estos mecanismos porque al reclutar personal a veces no son tan buenos, entonces uno dice, no, más bien ensayo con a ver cómo me va, pero pues en últimas hay una responsabilidad compartida, claro, eso es un riesgo muy alto. Por ahí. Beatriz, para contratación, no contratación, para selección de personal estamos los expertos, y valga la cuña, con mucho gusto. ¿Verdad? Precisamente por eso les preguntaba, porque también uno tiene esa duda, muchas veces no encontrás el experto, no encontrás la persona idónea que te diga, necesito este tipo de persona, ¿dónde me la consiguen? A veces ellos consiguiéndonos personal se demoran 10 días, 20 días y uno tiene afán de cubrir esa vacante. Correcto. Entonces, ese es el gran problema. Y pues lo grave es que nosotros estamos en Cali, no estamos en Bogotá. Entonces, peor acá en Cali tampoco hay unas empresas que uno pueda decir,
sí nos pueden prestar el servicio. A veces tenemos, en el caso nuestro, tenemos empresas en Bogotá que son las que nos consiguen el personal, pero la verdad que para nosotros como inmobiliaria es un poquito difícil y por eso nos pegamos de estas cosas que son tan riesgosas. Y la otra pregunta que tenía es, a veces contratamos también a personas por términos definidos de un año, pero dentro de lo que le entendí yo es que estos contratos no se vuelven a términos indefinidos a los 3 años, sino que siguen siendo indefinidos per se. Correcto. La norma dice que yo puedo prorrogar un contrato a término fijo hasta 3 veces cuando sea menor o inferior a un año. Si el contrato es a un año, ya nació a un año y se prorroga a un año siempre, mientras yo no reporte con la anticipación debida de que no voy a renovar el contrato. Si ya, obviamente, si ya estoy en el tercer año, pues el contrato no es que haya terminado, se pase, ese tema, como lo comentaba yo, era que se considera que ya lleva 3 años con fijo, entonces se volvió indefinido el contrato. No, la ley es clara en el sentido que si el contrato nació fijo, muere fijo. A menos que se modifique con un otro sí, donde yo ya en la tercera prórroga, yo le diga, mira señor, debido que suena hasta elegante y buena, y es un recurso que utiliza uno mucho para asegurar, como decía Javier, a los empleados. En ese sentido de que, miren, su labor ha sido tan buena que la empresa ha decidido de cambiarle de su tipo de contratación de término fijo a indefinido. Eso asegura a las personas, le da tranquilidad, le da confianza, le da aspecto. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo hago y si yo retiro a la persona en el año 3 y en el mes 2 y me toca pagarle la indemnización, no es que se la tenga que pagar como indefinido, se la tengo que pagar como fijo, o sea que le tengo que pagar es la indemnización de 10 meses que me faltan para cumplir el año. Si no le hago ese cambio de tipo de contrato. Ajá. Y la otra pregunta que tengo es, ¿ustedes nos pueden prestar ese servicio en Cali? Por mi lado, sí. Por mi lado, yo no tengo problema en los procesos que hacemos. Nosotros no solo hacemos selección, hacemos también todo lo que es consultoría. Incluso tenemos un proceso muy bueno que es una auditoría, entre comillas, auditoría, que es entrar a mirar cómo está manejando todos los procesos ustedes, recursos humanos, y en qué nichos tiene problemas y podemos identificar para mejorar. Eso es muy bueno. Y procesos de selección, sí, sin ningún problema. Tenemos aliados en Cali que podemos manejar y ya viene pues sin ningún problema. Perfecto. Ricardo. Y desde el punto de vista mío, pues todo el manejo de la nómina electrónica, nómina como BPO, pues tenemos clientes en todo el país. Tenemos también clientes en Cali. Maravilloso. Donde nos podemos comunicar con ustedes es lo que tenemos en pantalla, ¿no? Sí, o a través de Afid, de Adriana o de Angélica. Con Angélica. Perfecto. Estamos muy muchísimas gracias, no, muy amables. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, Angélica, o pregunta. No. Bueno. Aquí tenemos en el chat, no sé si ya lo habían podido ver, de Andrés Ávila. Un mensajito que dice, pues es más como un comentario de Andrés. Lo puedes ver porque ya pasó, ya corrió y sí lo veo, qué pena. Sí, no lo igual así uno tercerice esa labor, debe uno estar pendiente que le paguen la salud y que cumplan con todo. No, totalmente de acuerdo con esa apreciación. Así sea o sea, es una de las funciones que debe tener uno como empleador. Uno no debe dejar entrar, perdón la palabra, a esos trabajadores, a mi empresa, si no están contratados directamente por mí, sino por un tercero, llámese, digamos, la empresa temporal. Yo no los podría dejar entrar a mi empresa si no tienen al día su seguridad social. Porque les llega a ocurrir un accidente dentro de mi empresa y se convierte en un riesgo para mí. Y laboralmente, y en seguridad social, yo no puedo tener dentro de mi empresa personas que no estén al día con su seguridad social. Bueno, Angélica, ¿habrá algo Bueno, más?
No, ya no tenemos más comentarios, solo queda agradecerles a ustedes por este espacio, por el tiempo que nos enseñaron para actualizarnos en este tema tan importante que es como el de recursos humanos. Los datos que tenemos en pantalla también los vamos a tener en la descripción del video. Igualmente, si requieren a alguno de los dos, nosotros vamos a tener también la conexión con ellos para que nos pregunten directamente a nosotros o a ellos. No hay problema en ninguno de los dos casos. Listo. Excelente, entonces muchas gracias Javier, Ricardo y a todos los que participaron hoy y que estuvieron aquí en la reunión muy pendientes. Ricardo, Nos veremos muchas en una gracias a próxima ustedes, ocasión. Angélica también. A todos. Bueno, voy a hacer una última cuña, vamos a hacer muchas cositas de recursos humanos con AFID. El año entrante vamos a lanzar la segunda encuesta de compensación y beneficios. Ya hicimos una primera que pues fue muy poca la gente que participó. Esperamos el año entrante con datos del 2021, poder hacer una mejor encuesta. Entonces allá les llegará las invitaciones del caso. Y pues bueno, seguiremos adelante con estos temas de recursos humanos que son tan importantes para todas las empresas. Y muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Javier, que estén muy bien. Gracias, Angélica. Muy amables, Hablamos. gracias. Chao, gracias.